el autismo está considerado dentro de los libros de texto como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que hay unas partes en el cerebro que están implicadas en la problemática. Bien, las diferentes investigaciones nos están mostrando bueno, yo ya les había dicho, yo soy experto en análisis experimental del comportamiento, y entonces generalmente yo voy a hablar en algunos casos de modelos animales para que lo traslapemos a lo que pasa en humanos. En monos se ha encontrado, el área se llama la F12, pero se las voy a traducir. La F12 es un área que queda alrededor del tálamo, ¿bien? Parece ser que en esa área hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Y esas neuronas espejo tienen una función bien específica y es básicamente mmm, retroalimentar al sujeto sobre las cosas que están pasando en el ambiente. Bien, estoy llamando cosas a toda la información que nosotros tenemos del ambiente, sea información física, sea información sensorial, sea información de tipo social, sea información de tipo afectiva, etcétera. Bien, estas neuronas espejo parece ser, ¿cierto? Parece ser que están involucradas en el autismo. ¿De qué forma están involucradas? Parece ser que la severidad del autismo, o como se conoce en la actualidad, que es el TEA, el trastorno del espectro autista. Porque esto toca dejarlo claro, porque el autismo no es una cosa que se llame autismo, ¿cierto? Y lo vamos a dejar ahí y lo vamos a trabajar como autismo. No, lo que pasa es que es todo un espectro, ¿cierto? Es una amplia gama de posibilidades comportamentales, ¿cierto? Entonces uno ya escucha que hay autismo de alta funcionalidad, autismo de baja funcionalidad, entonces que hay autismo con problema de conducta, hay autismo con o sin compromiso cognitivo, etcétera. Entonces fíjense que ahí está el Asperger y algunos hablan de los Savant y otros hablan del Angelman. Bien, entonces fíjense que este tipo de cosas toca irlas aclarando un poquito. En ese orden de ideas, cuando nos hablan del neurodesarrollo, parece ser que no hay nada que hacer. Pero otra de las cosas que vamos a trabajar aquí en el diplomado es detección de signos y síntomas de relevancia clínica y de relevancia en el aula y pues naturalmente de relevancia en diferentes contextos. Bien, ¿qué es lo que han mostrado también las investigaciones? Que entre más chiquis, el autismo tiene una característica bien particular y es que se puede detectar a muy temprana edad. Bien, entonces, ¿cuáles son esos signos? Nos vemos en el curso. Bien, pero bueno, ahora vamos a hablar, me voy a remitir un poquito más a la historia. El primer nombre que recibe el autismo por parte de una psicóloga norteamericana, Melanie Klein, el primer nombre que recibe el autismo es, fíjense el nombre que tenía el autismo, esquizofrenia infantil. Bien, ese fue en realidad el primer nombre que tuvo el autismo. Es con Leo Kanner, por allá en los años 50, si no estoy mal, que el Leo Kanner, sí, bueno, Leo Kanner es un autor del que naturalmente tenemos que hablar, es el que le pone el nombre de autos ismos al autismo. Bien, porque recuerden ustedes que a nivel de relaciones sociales, a nivel de la interacción interpersonal, a nivel de la expresión de sentimientos, el reconocer el sentimiento ajeno, ¿cierto? Por eso fíjense que las neuronas espejo están ahí involucradas porque no retroalimentan al sujeto, sobre todo de emociones, de emociones propias y de emociones de los otros. Yo recuerdo a un niño autista, yo hacía el ejercicio con él, nunca lo grabé porque digamos pues que no era parte no era muy ético grabar al niño, pero por ejemplo con este niño pasaba algo muy particular, era que yo hacía el ejercicio, ¿bien? Y yo lo hacía con la mamá para que ella entendiera un poco, era un poquito cruel el asunto, pero yo le decía a la mamá, mire, voy a mirar al niño
por algo mal que él haga, lo voy a mirar de un poquito de una manera amenazante para que tú no te asustes. Listo, dale. Y entonces yo me paraba, ¿cierto? Y lo miraba de manera amenazante y el niño me miró así. Entonces yo le decía, bueno, ahora dale una muestra de afecto al niño, exprésale un montón de cosas en las emociones. Entonces la mamá le daba besos y mi amor, muy bien, lo hiciste muy bien. Bien, entonces fíjense que no hay una retroalimentación de las emociones ajenas y tampoco hay una muy buena, un muy buen reconocimiento de las emociones propias. Es por eso que, que por ejemplo, los niños están felices y se ponen agresivos, están tristes y se ponen agresivos, se frustran y se ponen agresivos. Ellos no reconocen, ¿bien? Ellos no reconocen de manera tan fácil. En las primeras etapas de nuestra vida nadie lo reconoce, ¿bien? Nosotros no somos muy buenos reconociendo esto. La experiencia nos va diciendo cómo me comporto en alegría, cómo me comporto en tristeza, cómo me comporto en frustración, cómo me comporto aquí en ira, ¿cierto? En miedo, cómo me comporto, ¿cierto? Pero fíjense que los niños tienen una forma generalizada de responder ante estas emociones. La detección temprana de estos signos y síntomas relacionados al autismo, pues a largo plazo nos va a permitir no que el niño no sea autista, ¿bien? Porque esto es algo que muchas veces, hace algún tiempo a mí me llega una paciente y me dice que no, que es que ella iba a sacar al niño de la fundación porque había llegado de los Estados Unidos un médico muy reconocido con unas pastillas que curaban el autismo. Bien, yo le dije, mira, ten mucho cuidado con esto, bla, 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 bla. Cuando ella se informa, el tipo había durado 10 años en los Estados Unidos porque él había sido sancionado en Colombia por mala práctica clínica. Bien, entonces a él le suspenden el permiso, la tarjeta profesional para operar acá, se va por allá en los Estados Unidos, homologa unos títulos en los Estados Unidos, trabaja y vuelve aquí con una droga que se supone curaba el autismo. Bien, el autismo, el autismo en sí mismo no es algo que nosotros tengamos que curar, bien, pero es algo que con un trabajo temprano, con una detección muy temprana, ¿cierto? Podemos llevar a los niños, a los usuarios a unos altísimos niveles de funcionalidad, que esto es precisamente lo que buscan este tipo de intervenciones. Bien, entonces vamos a hablar de la interconsulta, vamos a darle muy fuerte al análisis conductual aplicado, a la entrevista, a la observación, a la evaluación por áreas, social, motor grueso, motor fino, lenguaje, que es algo que naturalmente está muy afectado en el autismo. Y les voy a compartir también, mis estudiantes saben que yo siempre les comparto muchísimo material, artículos, libros y pruebas. Entonces, vamos a trabajar con unas pruebas que nos van a permitir precisamente hacer un análisis mucho más detallado. Naturalmente vamos a hablar de análisis funcional, bien, enfoques indirectos, descriptivos experimentales, intervención mediante reforzamiento, extensiones de la metodología del análisis funcional, sistema motivacional, clases de reforzadores, programas de reforzamiento, identificación de comunidades de reforzadores, implementación de contingencias de reforzamiento a nivel individual, grupal. Algo muy chévere, aquí se viene algo muy chévere y es la metodología para la enseñanza precisa. Bien, ¿cómo enseño yo, cómo entreno yo tanto al niño como a padres, bien, a que hagan los ejercicios de entrenamiento conductual, de modificación conductual de manera correcta? Porque esto no solamente sirve para terapeutas, bien, pero en la medida en que no solamente sirve para terapeutas, sirve también para padres, pero los padres también tienen que tener clara la epistemología. Bien, estrategias naturalistas, enseñanza incidental, entrenamiento en habilidades pivote. Mire, hay incluso, miren, incluso hay unos manuales gigantescos para estos entrenamientos. Miren, son una cosa gigantesca, bien.
están llenos de entrenamientos, de formas de entender el autismo. Bueno, entonces esto es ampliamente utilizado y la enseñanza en el entorno. Bien, entonces la enseñanza en el entorno natural es algo que a lo que le vamos a trabajar y eso tiene una función muy específica y es que les voy dando un adelantico. Por ejemplo, los niños autistas no son tan amigos del cambio. Ellos no son amigos del cambio. Por ejemplo, yo aquí tengo el mouse del computador, ¿cierto? Yo tengo el mouse aquí y yo le limpio la mesa al niño, ¿cierto? Y le corro el mouse más para acá. Eso puede desencadenar un episodio de disregulación emocional. Bien, ¿por qué? Porque no son muy amigos del cambio. Entonces, eso es algo que vamos a revisar aquí. Manejo de conducta difícil en el aula, procedimientos de cambio conductual, procedimientos preventivos, procedimientos reactivos. Hay algo, ustedes probablemente se estarán preguntando, bueno, ¿y será que aquí nos van a enseñar técnicas de contención física? La respuesta es no, porque nosotros somos psicólogos y los únicos procedimientos que nosotros debemos aplicar son procedimientos comportamentales. ¿Listo? Ahora les voy a adelantar una cosa. Los procedimientos de contención física sí se pueden hacer, pero hay unos protocolos de ética internacional para hacer contención física. La contención física no se hace de cualquier manera. Bien, y solo en casos muy extremos se utilizan. Yo duré varios años trabajando con niños autistas y les voy a confesar, de todos esos años, y yo, digamos pues que yo por año llegaba a tener, para que ustedes entiendan un poquito el volumen de atención, alrededor de 150 pacientes, ¿bien? Tanto en consulta externa como en los salones de clase y la consulta particular, y solamente una vez tuve que utilizar un procedimiento de contención, pero era porque la niña se estaba haciendo daño en los tobillos con estas paticas de la silla de ruedas, bien, se estaba lastimando los tobillos, solamente, pero fue más por protección de la niña, bien, entonces eso naturalmente se los voy a explicar también. Procedimientos de educación flexible, enfoque de derechos, inclusión social académica y un plan individual de ajustes razonables que aquí en Colombia lo llamamos el PIAR. Básicamente eso es lo que vamos a ver en nuestro curso. Le vamos a meter mucho cariño a este tema porque al igual que Félix, yo estoy muy vinculado con esta población. Fue la primera población con la que yo trabajé. Y pues naturalmente a esto es a lo que yo me he dedicado gran parte de mi vida profesional.